Buenos días a todos los que nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube. Qué privilegio otra vez estar juntos para adorar a Dios. Eh, ha sido, creo nuevamente, un placer estar viendo la carta de Santiago. Ya va a ser la cuarta semana que estamos predicando acerca de Santiago y creo que va a ser una experiencia buena para ti y también para mí el volver a recordarla en esta mañana y hacer sentido a todo lo que hemos estado escuchando de Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarte que estamos aquí en esta mañana para adorar a Dios. Este no es un tiempo solo para pasar el rato, es un tiempo necesario y fundamental. Si tú vas a las Escrituras, la Biblia nos pide que no dejemos de congregarnos. Habemos algunos que estamos aquí y es muy buena la experiencia, los que nos estamos viendo semana a semana, pero hace falta que nos veamos todos los demás que no hemos tenido la oportunidad. Hace falta ese compañerismo. Bueno, quiero leer una parte de la Escritura y te voy a introducir a los cantos. Es tiempo de cantarle a Dios. Te pido que lo tomes con seriedad desde tu casa. Trata de recordarte que es un tiempo para adorar a Dios. No es un tiempo para poner ahí el video del pastor y luego te vas a lavar los trastes o hacer otra cosa. No es tiempo para hacer eso. Es tiempo para que tú te sientes, para que reflexiones acerca de la importancia de adorar y exaltar a nuestro Dios. Bueno, dice la palabra de Dios de esta manera. Quiero leer Santiago capítulo 1. Terminamos en el verso 18 la semana pasada y voy a leer del verso 18 hasta el verso 27 y después vamos a adorar a este Dios. Es un Dios que está en control de todas las cosas, aún en tiempos de prueba. Es un Dios que nos quiere probar. Es un Dios bajo el cual Satanás está al servicio de ese Dios verdadero y él a veces sirve como aquel que es el que viene y tienta. Y muchas veces, no muchas veces, sino la mayoría de las veces somos probados y tentados, pero de la propia pasión que hay en nuestros corazones. Y hoy vamos a estar viendo la siguiente porción para esta semana. Dice la palabra de Dios: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues, después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no haciéndose un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Te voy a invitar a que oremos juntos. Padre, gracias. Señor, gracias por este tiempo que aún estamos adorándote y exaltándote. Señor, tenemos necesidad de ti. Hacemos esto porque te amamos. Queremos escuchar tu palabra y queremos reconocer que tú eres el Dios, Señor, que nos pruebas a través de tu palabra. Señor, sabemos que seremos o que somos probados. La misma palabra exige esa prueba, Señor. La prueba de saberla, la prueba de conocerla, la prueba de entenderla y no solamente de ser personas que escuchamos, que podemos caer en el error de que porque estamos escuchando pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero antes bien, ayúdanos a entender qué significa el ser hacedores y no tan solamente oidores. Te pido que este tiempo sea un tiempo donde nosotros podemos escuchar estos cantos y podemos reflexionar en lo grandioso, en lo santo, en lo puro que tú eres. En ti no hay sombra de variación, la bondad no aumenta, Señor. Tú siempre sigues siendo el mismo. Y dice la Biblia que toda buena dádiva proviene de ti, Señor, del Padre de las luces. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios y por ayudarnos a madurar, a cambiar y a fortalecernos
en la verdad de tu evangelio, Señor. Un evangelio que por pura gracia hemos sido salvos, Señor. No nos podemos ganar el cielo, ya nos lo has regalado. Ahora solo queremos vivir para servirte, para adorarte y para hacer que tu propósito se cumpla, Señor, aquí en Livermore. Gracias por todos los que nos escuchan, Señor, en México. Gracias por cada familiar que nos escucha. Te pedimos que les bendiga, les fortalezcas y les ayudes a perseverar, Señor. Bienaventurado, dice la Escritura, todo aquel que persevere en la prueba, Señor. Porque tú le darás la corona de la vida, Señor, un día, y es la salvación que has prometido. Gracias, Señor, por este tiempo. Te adoramos y te exaltamos, Señor, a través de las palabras que salen de nuestra boca y estos cantos. Amén. Acompáñanos, por favor. Morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabará. Cantaremos juntos del Salvador, que digno y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado.
cielo para cargar con mi dolor. La cruz ha hablado, soy perdonado, me ha redimido el Salvador. Hermoso Cristo, soy tuyo siempre, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mañana del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio, de la tumba se levantó. Del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio y de la tumba se levantó. La victoria es tuya, Dios. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Gracias, hermanos, por su ayuda. Gracias por esos cantos. Bueno, estamos preparados ahora para entrar a la palabra de Dios. Te voy a invitar a los que estén aquí, pueden tomar asiento, y también los que están en sus casas, si estaban de pie, pueden tomar asiento. Vamos a pasar ahora al tiempo de adorar a Dios con la palabra. Antes de orar, quiero dar un repaso rápidamente. Hemos hablado de quién es Santiago. Hemos hablado la segunda semana acerca de la prueba, de la perseverancia. Está muy clara en el verso 12, porque ahí termina un poquito la sección. Después miramos la siguiente semana lo que fue la prueba de la tentación.
Dios es un Dios que prueba y quiere formar nuestro carácter, pero en la soberanía de Dios, Dios utiliza a Satanás. Él puede venir y provocarnos, pero finalmente Él no tiene la culpa de las pasiones que hay en nuestro corazón, somos nosotros mismos. Y de las pasiones que hay en nuestro corazón, bueno, somos probados a hacer lo malo, cuando Dios prueba nuestro carácter. Y esta semana vamos a estar viendo lo que titulé La prueba de la palabra de Dios. Entonces la primera semana fue la prueba de la perseverancia, la segunda semana fue la prueba de la tentación y esta tercera semana, que es la cuarta realmente, pero es el tercer tema, entrando a la escritura, viene siendo la prueba de la palabra de Dios. Y a toda esta serie le hemos titulado Sabiduría en el tiempo de pruebas. Podemos verlo en la palabra de Dios en Santiago, le está hablando a personas que están en prueba, le está hablando a personas que han sido dispersadas, que han perdido su lugar donde radicaban y están sufriendo, están pasando tiempos difíciles. Miramos cómo hay un contexto de personas pobres y ricas a las cuales se dirige Santiago. Y parece ser que algunas de esas personas ricas parecen tener una posición y los pobres parecen no tener una posición, pero en Cristo sí tienen una posición. Bueno, entonces ya leímos al principio desde lo que es el verso 19 hasta el verso 27, ahora te invito a que me acompañes, vamos a orar y vamos a hablar de la prueba de la palabra de Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tenemos la libertad, Señor, y el privilegio de tener estos medios para poder hablar de tu palabra y comunicarla al que no puede estar aquí. Te pedimos que tú edifiques, que tú fortalezcas, que tú guíes al arrepentimiento, que tú convenzas de pecados, si así tiene que ser, y que tú nos ayudes, Señor, a entender qué es lo que debemos de hacer, Señor, con lo que vamos a recibir ahora. Te pedimos, Señor, que podamos entender qué tratas de decirnos con la prueba de la palabra de Dios y qué significa en la vida práctica. Te pido que todo aquel que escucha, que tú le abras el entendimiento, que le ayudes a poner atención, que le ayudes a que su corazón esté dispuesto para recibir, para absorber, Señor, lo que está aquí. Porque finalmente también te adoramos cuando te obedecemos, Señor. Y en la vida práctica eso se mira como el mejor de los adornos, Señor. Nuestra obediencia a ti, por amor, Señor, a ti, por lo que tú has hecho en la cruz. Gracias por haber muerto por nuestros pecados. Gracias por habernos salvado, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Y por ser el Dios soberano, que tú estás en control aún de las pruebas para formarnos. Y tú no nos tientas porque no eres un Dios de pecado, sino antes bien un Dios santo, que tú quieres que nos parezcamos a ti, Señor. Amén. Quiero comenzar con una historia que salió en las noticias. Es una historia bastante difícil, posiblemente te provoque un poco de molestia, enojo o harás un juicio en tu mente acerca de esta historia. Se trata acerca de una mujer que salió en las noticias. Esta mujer tenía problemas de vicio, era una mujer drogadicta. No quiero referirme mal a ella, pues una mujer con el vicio de la droga. Y esta mujer, no se sabe exactamente estos dos hijos si eran del mismo papá o no, pero ella tenía dos hijos, pero ella estaba en un proceso donde había adquirido otro novio. Y entonces, por el estilo de vida que ella vivía, se le hizo fácil dejar a sus dos hijos en la casa. Un hijo de 3 meses y un hijo de pasado 1 año. 10 días, nada más imagínate estos dos niños ahí en casa. Bueno, después de los 10 días regresó y los niños ya estaban muertos. Y uno se pregunta cómo alguien puede llegar a hacer eso. Pero eso pasa seguido, si ven las noticias eso pasa seguido. No es una exageración, es lo que pasa. Tampoco quiero meterme demasiado a juzgarla nada más a ella en el sentido de que ay, esa mujer es mala y nosotros somos buenos, porque es muy fácil hacer eso. Aquí la idea es que por causa del pecado el hombre adquiere muchos vicios. Y los vicios hacen que uno sea insensible y llegue a cometer las cosas más terribles. Y muchas de ellas, ustedes saben, las pasan por el canal de Discovery, en investigaciones y demás. Pero ella regresó a su casa, entonces el bebé más pequeño lo tiró a la basura, porque era más pequeño y era más fácil deshacerse de él.
El más grandecito lo tapó, porque ella estaba más grande y era más difícil ocultar. Simplemente lo tapó y terminó huyendo y se fue con su novia. Para toda persona que tiene un sentido de justicia, por lo menos, no puedo decir que bíblico o apegado a la Biblia, pero por lo menos un sentido de justicia general con el cual todos nacemos, esto nos debería de provocar un poco de enojo y de molestia contra esta mujer, ¿verdad? Tú que eres mamá tal vez digas, ¿cómo es posible que esta mujer hizo esto? Ella tal vez se defiende y diga, bueno, es que yo no los maté. Y tratar de excusarse fácilmente, ¿no? Pero nadie le va a creer, la van a hacer responsable de eso. Me llama la atención que lo que vamos a mirar ahora tiene que ver un poquito con esto. ¿En qué sentido? En que mucha gente responde en molestia contra esta mujer por lo que ha hecho, claro, por su sentido de justicia. Posiblemente el sentido de justicia en esta mujer está totalmente adormecido, de tal manera que la primera que se tendría que enojar consigo misma debería ser ella misma por lo que hizo. Lo ha hecho consciente o inconsciente, si estaba drogada o no. Pero podemos ver, ¿verdad?, ese contraste que el sentido de justicia que nosotros tenemos es lo que nos lleva a nosotros molestarnos o enojarnos cuando vemos injusticias en este mundo. De la misma manera, hay veces vemos o percibimos cosas que son injustas en nuestro diario vivir, pero hay veces lo que sucede es que las vemos a la luz de lo que para nosotros es justicia. Y cuando nosotros nos despegamos de la Biblia, muchas veces el enojo nos llega a controlar y llegamos a cometer cosas que no deberíamos de hacer. Aparentemente decimos que lo hacemos por ser justos, porque se hizo algo injusto contra nosotros, pero muchas veces realmente la motivación es otra, a veces es nuestro pecado. Queremos algo y no lo obtenemos y entonces actuamos, ¿verdad?, con enojo, con coraje, pero ya no tiene que ver con la justicia de Dios, tiene que ver nada más con una preocupación personal tuya. Te quiero hablar de 3 cosas, habiéndote platicado la historia de esta mujer. 3 cosas. La primera es la actitud ante la palabra de Dios. La segunda, el engaño ante la palabra de Dios. Y la tercera, los resultados de la disciplina ante la palabra de Dios. Voy a empezar con la primera, la actitud ante la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que de los versos 19 al verso 27 nos está hablando de la prueba de la palabra de Dios? Bueno, después de meditarlo bastante tiempo, tú ya puedes ir a porciones muy claras que te ayudan porque se habla en abundancia de ello. Por ejemplo, si vamos al verso 18 que leímos la semana pasada, dice de esta manera: Dios, en el ejercicio de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Tú miras ahí la palabra de verdad, y que Dios nos ha hecho nacer por la palabra de verdad. ¿Sí? Dios utilizó la palabra como el instrumento para hacernos nacer de nuevo, para que fuéramos sensibles a escuchar su voz a través de la palabra, y para que nuestro corazón fuera convencido de pecado, nos arrepintiéramos y confiáramos en su Hijo Jesús. Y no solo eso, para que también seamos primicias de sus criaturas, personas que estamos dando fruto de que hemos nacido de nuevo. Observa ahora esto, el verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada. Es la segunda vez que se menciona la palabra de Dios. Primeramente la palabra de verdad, ahora la palabra implantada. La tercera vez que aparece está en el verso 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. La cuarta vez está en el verso 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, se está refiriendo a la palabra de Dios. Un hombre, para referirse Santiago a la palabra de Dios, es la ley perfecta. La número 5 que se menciona la palabra de Dios en estos versos está enseguida, en el mismo verso 25. La ley de la libertad. Entonces, la palabra de verdad, la palabra implantada, la palabra, la ley perfecta y la ley de la libertad. O sea, esta porción está llena de la palabra. Entonces, es entonces prudente concluir que si Santiago nos está hablando de pruebas, bueno, ahora nos enfrentamos a la prueba de la palabra de Dios en nuestras vidas.
¿Cómo respondemos ante la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud que tomamos ante ella? La semana pasada estuvimos escuchando acerca de la prueba de la tentación. Y nadie puede decir, aunque sí sucede, que él puede vencer la tentación en sus propias fuerzas. Y el que lo hace y sí vence alguna tentación en sus propias fuerzas, lo hace por la motivación equivocada, no lo hizo por Dios. Entonces finalmente él se lleva la gloria, Dios no se la lleva porque solamente es en fuerzas humanas de él. Mucha gente, por ejemplo, deja de tomar, deja de fumar porque piensan que están haciendo mal y tratan de mejorar. O muchos tratan de mejorar en su matrimonio porque saben que están cometiendo cosas equivocadas. Y hay muchas áreas en la vida donde las personas en sus propias fuerzas pueden tratar de mejorar. Pero aquí la idea es que la actitud que debemos de tomar ante las diferentes circunstancias tiene que ser por causa de Dios y no por nosotros mismos, sino por causa de aquel Dios que nos creó y que nos debemos a Él, porque solo Él es digno de ser exaltado. Él nos diseñó, Él nos creó para que funcionáramos de cierta manera y Él sabe qué es lo que necesitamos y cómo debemos de hacerlo. Y todo esto que hagamos lo debemos de hacer para Él. Entonces, mira, vamos a ir del verso 19 al 21. Quiero leer, por favor, si puedes seguir. Estamos hablando de la actitud ante la palabra. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Observa esas palabras en el verso 19. Esto sabéis. Ellos saben, ¿y qué saben? Bueno, lo que leímos en el verso 18. Los creyentes deben de saber que en el ejercicio de la voluntad de Dios, Él los hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. Es la palabra de Dios la que los ha hecho nacer por el poder de Dios. Ellos saben eso y Él lo está confirmando. Hey, ustedes saben esto. Ustedes saben que ha sido la palabra lo que Dios ha utilizado para hacerlo nacer de nuevo. Pero inmediatamente dice Él, da un pero, o sea, ustedes saben, ustedes tienen el conocimiento, ustedes saben que Dios los hizo nacer de nuevo. Pero de alguna manera Santiago está diciendo, no es suficiente con saber que has nacido de nuevo, no es suficiente. No es solo saber, tener el conocimiento en la cabeza. Él dice, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Escuchamos ahí tres cosas, ¿verdad? Rápido o pronto para oír, tardo o lento para hablar y para enojarte. Esto lo podíamos aplicar para muchas cosas en la vida porque sí aplica. El ser rápidos para escuchar, ser personas que estamos atentas en la manera como escuchamos. Creo que de alguna manera Dios nos ha diseñado para que seamos personas que para aprender necesitamos estar atentos cuando escuchamos. Y definitivamente también el hablar rápido o ser personas que hablamos mucho es contrario a ser personas que escuchamos bien. Y la última, el ser tardo para la ira, bueno, todos concluiríamos que una persona que está todo el tiempo siendo controlada por su ira, difícilmente, ¿verdad?, va a ser una persona que es pronta para oír. Regularmente cuando alguien nos critica, ¿cuál es la actitud que tomamos? Nos enojamos, no nos gusta que nos digan algo. Cuando a veces es cierto puede molestarnos, hay veces cuando no es cierto también puede molestarnos. Y hay veces el enojo hace que tomemos actitudes equivocadas. Pero bueno, estas tres cosas, recuerden, tienen que ver con la actitud que tomamos ante la palabra de Dios. Y lo voy a ir explicando a medida que lo vamos a ir mencionando. Cuando Él dice que seamos prontos para escuchar, bueno, es algo muy importante que debemos de entender porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, no es que por escucharla 100 veces, entonces después vamos a ser rápidos para obedecerla porque la escuchamos muchas veces. Todo depende del oyente y con qué tanta atención él está escuchando. Cuando tú estás sentado escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios te está convenciendo de tu pecado y de algo que necesita ser corregido, tú no ocupas esperarte a que nadie te empuje a hacerlo. El Espíritu de Dios te va a mover a que tú obedezcas rápidamente. Entonces una persona que es pronta para escuchar va a ser una persona también rápida para obedecer. Piensa cuando tú le hablas a tus hijos o cuando le hablas a tus empleadores si tienes un negocio.
Cuando tú le pides a alguien algo y esperas que venga 10 minutos después o 5 minutos después, yo me imagino que no. Entonces Dios quiere que seamos nosotros como creyentes personas que respondemos pronto, con atención a la palabra de Dios, que la tomamos con seriedad, que estamos atentos a ella, porque la palabra de Dios tiene algo para nosotros para hacer. Contrario a eso, Él dice tardo para hablar. Y yo quiero hablar de esta porción para referirme a que muchas veces nosotros podemos tomar una actitud, escuchamos un versículo y somos buenos para a veces hablar y decir muchas cosas acerca del versículo, o corroborar y confirmar lo que dice ese versículo en las Escrituras. Pero la idea es que si somos personas que somos rápidas para hablar, hay veces lo único que hacemos es comenzamos a juzgar o a criticar la palabra de Dios. Elaboramos demasiadas cosas alrededor de la palabra de Dios y al final terminamos no oyendo lo que nos estaba diciendo la palabra de Dios. Entonces, todas son actitudes ante la palabra de Dios. Observa la tercera, tardo para la ira. Aquí me voy a detener un poquito más. ¿Por qué Santiago nos dice también que seamos lentos o tardados para enojarnos? Bueno, recordándote la historia de la mujer, debemos de ser rápidos para enojarnos por lo que ella hizo a sus 2 pequeños bebés. Ella debería haber sido rápida para enojarse por lo que ella misma hizo y por causa de su propio pecado, de su propia maldad. Nosotros deberíamos de ser rápidos para molestarnos en contra del pecado. Pero ¿qué es lo que sucede? Mayormente nos llegamos a enojar no de la manera correcta que Dios quiere que nos enojemos. A veces somos movidos en nuestro enojo por las motivaciones equivocadas. Observa lo que dice el verso 20. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Recuerda lo que dice esa porción, no dice, pues la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, al principio te hablé de la historia de esta mujer porque tenemos de parte de Dios un sentimiento o un sentido de justicia que es correcto enojarnos en muchas ocasiones cuando se comete injusticia. Pero lo que está notando Santiago aquí es que muchas veces nosotros no terminamos escuchando con atención para obedecer lo que Dios nos pide, porque la molestia que tenemos, que nos ha incomodado, no es por causa de la justicia de Dios, sino a veces es simplemente porque se está atentando a veces contra nosotros mismos, contra algo que queremos, no lo tenemos y nos molestamos. La ira del hombre tiene que ver cuando el hombre tiene un plan, no le sale el plan como quiere, no recibe lo que está esperando y entonces se molesta. Es al tipo de ira que se está refiriendo aquí. Una ira humana, una ira natural, cuando tú eres movido, controlado por tu propio enojo y terminaste haciendo lo que tú no querías hacer. ¿Cuántas veces nos molestamos con los hijos, con algún compañero de trabajo, con la esposa, con el esposo, porque comenzamos a interpretar la intención de la otra persona, nos adelantamos, comenzamos a sacar un juicio, ignoramos la palabra de Dios, la olvidamos, no está en nuestra mente y comenzamos, ¿verdad?, a ignorarla y al ignorarla estamos haciendo un juicio contra la palabra porque como no la estamos trayendo, nos la brincamos, nos la pasamos por alto, la aplastamos, la ignoramos y terminamos simplemente enojándonos y buscando nuestro propio derecho. Esa es la ira del hombre. Sería contrario a lo que dice Romanos capítulo 1. Si tienes tu Biblia ahí lo puedes buscar y leerlo. Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Esta ira de Dios es contraria a la ira del hombre. Nosotros sí deberíamos de enojarnos con la ira de Dios, con cosas que a Dios le molestan. Pero cuando solamente es una ira natural de nosotros que está pasando por alto la palabra, debemos de tener mucho cuidado porque ya nos estamos centrando solamente en nosotros, en los beneficios personales y no nos estamos centrando en aquellas cosas que verdaderamente dañan o deshonran lo que es Dios, la persona de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces podemos observar que Dios es un Dios de ira, que Dios se enoja, pero Él se enoja
contra toda la injusticia que los hombres cometen para querer esconder la verdad y taparla. Y a pesar de escuchar e ignorarla y querer hacer lo que quieran con la palabra de Dios. Y Dios habla de que Él es un Dios que viene y castiga y trae juicio por querer ignorar la palabra. Voy a regresar a Santiago para que continuemos. Seguimos todavía en la actitud ante la palabra. Podemos decir que debemos de ser personas que somos prontas para escuchar la palabra, que somos personas que tratamos de pensar la palabra en nuestras necesidades y que nos detenemos a pensar y que no somos rápidos para hablar. Y sobre todo, debemos de considerar cuántas veces nosotros terminamos enojándonos en nuestras diferentes relaciones y conversaciones con las personas y qué tanto esta ira humana nuestra nos controló y no la correcta de Dios. Dice el verso 20 que nuestra ira natural como hombres termina no obedeciendo, no haciendo lo que verdaderamente complace a Dios y a su justicia. Es algo contrario. Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Observa lo que hace Santiago. Santiago menciona las tres, menciona ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pero él se concentra un poquito más en la ira. Y él comienza a explicarla. Las palabras por lo cual es algo descriptivo. Cuando tú quieres buscar las palabras para desarrollar un poco más esa palabra que tú acabas de mencionar. Y entonces él dice, ¿verdad? Por lo cual, o sea, por la ira del hombre que no hace la justicia de Dios, entonces la actitud que nosotros deberíamos de tomar es desechar toda inmundicia. Claro que esto se escucha bonito, ¿verdad? En palabras, pero la idea es que se vea bonito en el momento de tu prueba, cuando eres provocado a molestarte con tu ira natural, que está centrada solamente en tus beneficios que tú quieres en el momento. Porque creo que es muy fácil para cualquier ser humano, y aún el creyente que ha nacido de nuevo, molestarse por la motivación incorrecta porque no está pasando la prueba de la palabra. No ha sido pronto para escucharla. El ser prontos para escuchar es para todos, no crean que es solamente para el pastor, no solamente para los líderes. El escuchar la palabra con atención es para todos, absolutamente todo creyente. ¿Por qué? Porque si ese creyente no presta atención a la palabra, no va a crecer. Sería como esperar que nuestros hijos, a los cuales tal vez en un futuro mandemos a la universidad, que puedan crecer ignorando todo lo que les van a enseñar en la universidad. ¿No? Sería contradictorio. Una persona que aprende es una persona que escucha, que repasa, que medita, que piensa lo que está diciendo, lo que está ahí. Es una persona que aunque le cuesta, trata de estudiar por su propia cuenta. Es una persona que saca un diccionario y dice, esta palabra no la entiendo, a ver qué quiere decir. Y todos a nuestra propia capacidad podemos hacer eso. Porque no vivimos en la sierra, hermanos. Tenemos facilidad para muchas herramientas que podemos utilizar para nosotros escuchar con atención la palabra, porque entre más la escuchemos con atención, mayor capacidad tendremos de prestar atención a ella cuando tengamos la tendencia a molestarnos. ¿Cómo funciona la ira? Ya le explicamos un poquito al principio con el ejemplo de esta mujer. Me gusta cómo dice este hombre que se llama Roberto Jones. Él dijo, la ira es una emoción que surge de un juicio. En otras palabras, la emoción es algo que nos controla y que nos mueve a hacer cosas porque ya en la mente ya sacamos una conclusión de lo que acabamos de ver. Y así es como interpretamos lo que vemos con nuestra mente, con el entendimiento que tenemos, y después actuamos en base a cómo nos estamos sintiendo. Ahora, ¿cuántas veces no actuamos mal estando enojados? ¿Te has puesto a pensar? Trata de traer a tu mente en este momento cuántas veces no has actuado mal estando molesto y siendo controlado por tu propio enojo, no por la justicia de Dios, pero por tu propia justicia como tú la entiendes en ese momento.
Tú miras que tal vez llegas a tu casa, estás cansado. Tú como padre de familia, pues quieres llegar a descansar. Dices, no, pues me merezco descansar. Trabajé como, no sé si tal vez se escuche mal, como burro. Trabajé muy duro. O trabajé muy fuerte. Tal vez no usas tu cuerpo, tal vez usas tu cabeza. Estoy muy estresado y tú estás esperando, quieres llegar a la casa y puedes andar con ese síndrome de príncipe que a veces nos cargamos los hombres. ¿A qué me refiero con el síndrome del príncipe? Sí, que vas a llegar a una silla, a sentarte en un trono y nomás vas a llegar a dar órdenes, en lugar de también ponerte a hacer algo y servir a tu propia familia, a tu propia casa. Piensas que sales del trabajo y ya cumpliste, ya terminaste, y se te está olvidando que faltan muchas cosas que son importantes. Escuchar la palabra de Dios con atención. Escuchar a la esposa, escuchar a los hijos, tratar de aconsejarlos con la palabra de Dios que tú estás aprendiendo. Entonces yo te pido por favor que entiendas que la ira es una emoción que surge cuando tú ya hiciste un juicio en tu mente. Tú a veces piensas, yo me merezco esto. No obtienes lo que estabas pensando cuando llegas a tu casa y ¿qué pasa? Te molestas. Y hay veces quieres confundir tu propio enojo de tu propia justicia con el enojo y la justicia que realmente viene de Dios. Hay veces donde sí nos deberíamos de molestar por las cosas indebidas que se están haciendo verdaderamente, pero a tratar de hacerlo de la manera más apropiada. Muchas veces nuestro esposo, nuestra esposa pudo haber hecho algo equivocado en la casa y hay veces en el momento por el enojo que sentimos queremos corregirlo ahí mismo y queremos que admita que está haciendo mal. Y luego hay veces hasta lo podemos terminar haciendo enfrente de los hijos. Yo he hecho eso muchas veces. Entonces definitivamente es normal que nos molestemos, pero a medida que aprendemos la palabra, la absorbemos y conocemos más la justicia de Dios, la ira natural que regularmente nos gobierna ya no nos va a gobernar de la misma manera. Cuando nos molestemos, Dios nos va a poder ayudar a través del entendimiento que estamos recibiendo de la palabra a detenernos, pensar bien lo que dice la palabra y después actuar con sabiduría. Aunque sigamos molestos, porque algunas cosas sí ameritan que estemos molestos, porque respondemos, porque Dios ha puesto justicia en nuestro corazón y cuando vemos injusticias, queremos actuar. Entonces, por eso yo creo que Él se enfatiza un poquito más en la ira, la desarrolla un poquito más y Él creo que trata de hacernos entender que nos concentremos un poquito en aquellas cosas donde nos salimos fuera de control por causa de la ira, para que las corrijamos y no nos pasemos toda la vida siendo esa misma persona iracunda, que tus hijos no quieren hablar contigo o no te quieren mencionar algo porque vas a empezar, ¿verdad?, a ladrar. No necesariamente el estar enojados significa que tengamos que hablar, que tengamos que gritar. Cuesta trabajo, hermanos, y cuesta disciplina, no es como que de la noche a la mañana se logra, pero la idea de presentarte ante la palabra es que la palabra te pueda ayudar a que el sentido de justicia que viene de parte de Dios te ayude a que te disciplines más y digas, Señor, debo de parecerme más a ti, tú eres justo, tú eres santo, no hay pecado en ti, ayúdame a reflejarte más, ayúdame a que la manera como respondo ante mis circunstancias sea una manera de controlar mi enojo y que no me domine. Y que yo pueda demostrar que estoy creciendo porque estoy entendiendo lo que me dice la palabra. Bueno, ¿qué nos dice en esa segunda parte, ahí mismo en esos versos, cuando después de hablar de estas tres cosas, como lo es pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira? En el verso 21 Él nos pide que nos desechemos, que nos quitemos de ciertas cosas. Habla de inmundicia y habla de malicia. Y eso hace hincapié a las ropas sucias, cuando una persona se quita las ropas sucias. O sea que en los momentos que estamos enojados, si nuestro enojo es por una motivación equivocada, incorrecta, es una excelente oportunidad para quitarte esos trapos sucios en el momento que estás siendo controlado por tu enojo. He aquí la importancia de que la palabra se venga a tu mente, a tu alma. Inmundicia da la idea de ropa sucia y la idea de que te la tienes que quitar. La palabra malicia da la idea ya de una depravación más profunda. O sea,
Tú te acostumbras a enojarte por ciertas cosas y si esas cosas son incorrectas, por las cuales te estás enojando y te están dominando, tú te acostumbras a hacerlo ya tanto que eso se convierte en un vicio en tu vida. Y muchas veces la gente lo único que hace lo utiliza como una excusa para no cambiar. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar. Quiere siempre seguir el pecador justificando su pecado. La palabra malicia viene de una palabra caquia, que si la escucháramos en español parece casi que dice caca. Y es como muchos de nosotros como latinos entendemos la palabra popó, caca. O sea, algo sucio, algo putrefacto, aunque la palabra en el original no está haciendo referencia a eso, pero de ahí viene malicia. Significa depravación, una disposición viciosa. Malicia sería cuando una persona ya está siendo controlada por algo y parece que esa persona no puede cambiar. Cuando pensamos en una persona que tal vez es drogadicta, que muchos de nosotros hemos estado cerca de personas que son atrapados en algún tipo de vicio de este estilo, podríamos decir que malicia se refiere a cuando una persona está en una condición que ya se ha salido totalmente fuera de control. Pero claro, no hay que ir a los extremos como ese tipo de vicios. Pensemos en el enojo. Si tú piensas en los grupos que el gobierno ofrece para ayudar a la gente, tú puedes pensar en Alcohólicos Anónimos, en Narcóticos Anónimos, pero también hay un grupo de, yo le llamaría enojones anónimos, pero tiene otro título. Hay mucha gente que asiste a grupos porque no puede controlar su enojo. Y bueno, el Estado trata de ofrecer una ayuda a través de cómo mejorar, pero obviamente el Estado otra vez da la motivación incorrecta. La verdadera motivación es Dios y lo que hacen con Dios lo utilizan, sacan principios de Dios y después le dan una patadita para que se haga a un lado. Porque no se vaya a ofender la gente si hablamos de Dios. O no se vaya a ofender más si hablamos del Señor Jesucristo muriendo en la cruz por pecadores que merecen la justa ira de Dios. O y menos se vayan a ofender. Pero mira, qué interesante todo lo que dice Santiago, ¿verdad? Cómo el enojo nos impide que seamos personas que somos movidas por la sabiduría de Dios. Muchas veces ese enojo natural nuestro nos hace que terminemos regándola y sintiéndonos culpables porque ya ofendimos a la esposa o a los hijos o actuamos con falta de sabiduría. Él también dice, no solamente que nos despojemos de esas cosas, él también dice recibid con humildad la palabra implantada. Cuando hablamos de la palabra implantada habla de cuando plantas algo. Da la idea de una semilla. Acuérdate que acabamos de leer en el verso 19 que Dios nos ha hecho, pero en el verso 18, que en el ejercicio de la decisión de Dios, de su voluntad, Él nos hizo nacer. Él plantó la semilla del nuevo nacimiento espiritual en nuestro corazón. Entonces hemos nacido de nuevo. Entonces por eso podemos hacer estas cosas. Por eso se nos pide, hay que ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para la ira ante la palabra. No juzguemos la palabra, meditémosla, analicémosla. Dejemos que la palabra nos analice para que seamos prontos para escucharla y obrar. No dejemos que nuestro propio enojo carnal, humano, nos mueva. Entonces, contrario, ¿verdad?, a eso, él dice que recibamos con humildad la palabra que ya nos ha regenerado, que la sigamos recibiendo humildemente, que la aceptemos, porque esa palabra es poderosa. Observa lo que él dice, poderosa para salvar nuestras almas. Una pregunta ahí, ¿pero qué no se supone que cuando él los hizo nacer de nuevo ya los salvó? Verso 18. ¿Por qué luego dice en el verso 21, ¿verdad?, que es poderosa para salvar vuestras almas? Bueno, porque tú muchas veces vas a encontrar en la Biblia el tiempo de la salvación en pasado, en presente y en futuro. Cuando hablamos de la salvación en pasado, hablamos de que Él nos justificó, ya nos salvó, ya quitó nuestras culpas, se las puso a Cristo en la cruz, Él muere como culpable, yo soy declarado inocente porque la justicia de Cristo me fue dada a mí. Entonces en tiempo pasado yo ya fui salvado, ya fui justificado. Pero luego hablamos de la salvación en tiempo presente, la santificación. Estamos siendo santificados, estamos siendo salvos. O sea, estamos dando evidencia de que nuestro enojo no nos controla, sino que es la palabra de Dios implantada en nuestro corazón la que nos mueve.
entonces estamos siendo salvos por demostración. O sea, la gente puede ver que somos personas salvas por lo que hacemos, por cómo respondemos. Y luego está el tiempo de la salvación en tiempo futuro. Nosotros, ¿verdad?, vamos a ser salvos un día porque vamos a recibir lo que hace falta de la salvación. Ahorita ya tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ya tenemos la salvación segura, un día vamos a estar con Él, pero hace falta ciertas cosas, ¿verdad? Los cielos nuevos, la tierra nueva, como dice Apocalipsis, el cuerpo glorificado, como lo menciona Corintios capítulo 15, una de las dos cartas. Entonces, por eso dice que es poderosa para salvar nuestras almas. ¿Por qué es poderosa? Porque ya te hizo nacer de nuevo, pero es poderosa para seguirte salvando, santificando, y un día finalmente obtengas la corona de vida que Dios ha prometido a los que creen. Entonces, la segunda cosa que te mencioné al principio fue, después de la actitud ante la palabra, es el engaño ante la palabra. Santiago nos dice que podemos ser personas que podemos pensar que estamos bien ante la prueba de la palabra, pero podemos más bien estarla reprobando sin darnos cuenta, imagínate. Podemos estar tan engañados como esta mujer, ¿verdad?, que pensó que lo más justo hacer era buscar su propia conveniencia, irse con su novio y abandonar a sus hijos por 10 días. Y lo único que eso trajo fue consecuencias, muerte de sus hijos. Y creo que a veces nos puede pasar así a nosotros. Podemos vivir engañados. El engaño aquí, ¿cuál es? Escuchemos lo que dice Santiago del verso 23 al verso 25. Bueno, perdón, desde el 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos. Ahí está el engaño. Si tú eres una persona que solamente se sienta a escuchar con atención la palabra de Dios semana a semana, mes tras mes, haces devocionales por tu propia cuenta, vas a la palabra, pero es nada más el escucharla y de ahí poco avanzas hacia practicarla, entonces él dice Santiago, te estás engañando, no te engañes a ti mismo. No juegues el juego del tonto, que sí sabes. Hay veces, pero hay veces simplemente quiere decir, no sé, para justificarte de lo malo que estás haciendo y a veces ya te gusta lo que haces y por eso lo quieres justificar. Entonces Santiago dice, no nos engañemos a nosotros mismos. Por eso le puse este segundo punto, el engaño ante la palabra de Dios. No nos engañemos. Seamos probados por la palabra y seamos movidos a querer hacer, a practicar lo que aprendemos. Ustedes saben que mi intención no es ponerle cargas pesadas a nadie. Si yo llevo la lección de los matrimonios y les enseño los matrimonios, aunque sea mucho contenido y mucha carga, no es para aplastarlos. Es para que tengan ideas de cómo realmente están como matrimonio. Y que vean que a veces no estamos bien como pensamos. A veces pensamos que estamos excelentes, pero cuando vamos ante la palabra nos hallamos cortos. Y la idea es que nos hallemos cortos para que digamos, ¿sabes qué? Señor, reconozco ante tu palabra que sí necesito cambiar con mi esposa. ¿Sabes qué? Reconozco que sí necesito cambiar con mi esposo. Reconozco que sí necesito cambiar mi carácter, cómo respondo con mis hijos. Reconozco que pierdo mucho el tiempo en mi casa y no le dedico tiempo a la palabra y tomo un buen tiempo para levantarme temprano en la mañana, tomarme un café y estar alerta, o bañarme y estar alerta y sentarme ante la palabra y dejar que la palabra me juzgue a mí y no yo juzgue a la palabra. Mi idea es que podamos entender que la palabra, entre más la escuchamos y mayor oportunidad tenemos de entenderla, de descifrarla, va a ser más fácil que la recordemos cuando la necesitamos. Él dice también, reafirmando el engaño o desarrollando esta idea del engaño, verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, reafirmando la misma idea del verso 22, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Ustedes saben cómo es Santiago, le gusta utilizar muchas ilustraciones, ¿verdad? Ya habló del pobre y del rico y habló de cómo va a pasar las riquezas del rico como una planta que sale y el sol la quema y se seca. Que las riquezas se van a perecer igualmente como perece el cuerpo y la vida de una persona.
Él utiliza ilustraciones de una mujer, ¿verdad?, embarazada, de una mujer ramera que explicábamos la semana pasada cuando se trata de explicar el pecado y cómo da luz y cómo concibe y cómo está ahí delante de nosotros siempre, cuando se ha convertido en una pasión profunda, fuerte. Y ahora él utiliza una imagen de un hombre. Pensemos en los espejos de aquellos tiempos, no pensemos en los de nosotros, ¿verdad? Porque ustedes creen que tenían los espejos de nosotros, no. Ustedes saben que ellos tenían que haber tenido algún tipo de metal pulido, lo mejor posible. Entonces ellos, para poder verse lo más presentables o lo más limpios en su rostro, o la mujer arreglarse, bueno, requerían de bastante atención y fijar atentamente ese tipo de espejos, porque no era tan fácil como los de ahora. Los de ahora te vas al baño y las lagañas te las miras desde lejos, desde unos 2 metros del espejo, porque son más claros. Pero en aquellos tiempos hay que fijar con atención, hay que detenerse, hay que prestar atención. La semana pasada o hace 2 semanas no puse atención porque no me fijé en el espejo antes de venirme y creo que salió el cuello así en la predicación o algo así. Y mi esposa me dijo, tu cuello. Y yo, ups. Pero bueno, creo que los espejos es una excelente ilustración que se utiliza aquí porque este hombre que se está mirando aquí es una persona que no se está deteniendo lo suficiente a observar. Se está yendo rápido. No se está deteniendo para examinarse, para verse a sí mismo y ver qué es lo que está mal. Mencionaba una persona que, yo creo que algunas personas tienen esta costumbre, ponen un espejo a la entrada de la puerta o ahí cerca de la salida de la puerta cuando uno va a salir, porque ahí se checan, ¿verdad?, en el espejo cómo van, cómo se miran. Y entre más se detengan y se observen, bueno, mayores detalles van a poder observar. En algunas ocasiones la mujer le hace así, ¿verdad?, para ver cómo se ve. En algunas ocasiones, si tienes más de un espejo y tienes espejos a los lados, ves, un espejo se refleja en el otro y tú mismo en el espejo de enfrente puedes ver una visión de tu parte de atrás, de tu cabeza, de tu cuello, de tu camisa, de lo que tú quieras ver. Entonces, la idea es que no seamos como este hombre que no se detiene lo suficiente en el espejo para dejar ser examinado por la palabra. Detente lo suficiente como para que la palabra te convenza de tu pecado y en qué área necesitas mejorar para crecer y que no seas controlado por tu enojo. Ya cánsate de ser gobernado por tu ira humana. Sé gobernado más bien por la ira que viene de Dios, que tiene que ver con un sentimiento de justicia, de honrar, de agradar a Dios. Creo que a veces nosotros nos molestamos por cosas que son indebidas, pero muchas veces nos molestamos por cosas que sí son debidas. Cosas debidas cuando vemos injusticias con otras personas. Cosas indebidas cuando nuestros hijos hacen lo incorrecto. Cosas indebidas, ¿verdad?, cuando nosotros mismos ya sabemos algo de la palabra y ya nos equivocamos y ahí sale esa molestia a veces con nosotros mismos. Creo que es correcto cuando nosotros podemos, no para condenarnos y aplastarnos, pero sí para sentir un poco de molestia con nosotros. Así como pudiste haber sentido molestia con esta mujer que dejó que sus 2 hijos murieran por irse con el novio, hay veces es bueno que nosotros nos veamos con esa misma molestia cuando a veces pecamos y que digamos, qué malo soy. Qué malo soy. A veces yo creo que en oportunidades, cuando nuestro enojo nos controla, podemos llegar a ver esas áreas de nuestra vida donde somos controlados como si fuéramos todavía monstruos que perdemos el control. Que a veces empiezan con una pequeña cosa, pero que terminan convirtiéndose en algo grande. Y creo que es bueno que a veces nosotros nos sintamos mal con nosotros mismos para que podamos tener el deseo, la oportunidad de reconocer que necesitamos cambiar. No para salvación, pero para honrar a Dios y pasar la prueba de su palabra. Si Él nos pone la palabra como una prueba, lo hace porque Él quiere que nosotros cambiemos y lo glorifiquemos y lo honremos más. Verso 25, sigue la ilustración del espejo. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Contrario a simplemente observar el espejo e irte rápidamente, el verso 25 aquí él dice que el espejo es la palabra de Dios.
Cuando tú vas ante el espejo, tú debes dejar ser examinado ante la palabra. Entre mejor la comprendas y entiendas que Dios es perfecto, comprenderás que su ley es tan perfecta que examina las motivaciones de tu corazón. Acuérdate que Santiago está refiriéndose y citando lo que es el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 hasta el final de Mateo capítulo 7. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque ya aparece Jesucristo hablando de la ley de Dios y parece desarrollar como una especie de presentación de lo que es la ley del Antiguo Testamento, y lo hace en esos 2 capítulos, y él llega a una conclusión al final. Ellos se enfocaban en nada más la regla externa, pero Jesús siempre se enfocaba en lo interno, que los movía a hacer lo que estaban haciendo. Por eso él decía, la ley dice esto, pero yo les digo esto. Porque él decía, yo quiero ir a la motivación, a mí no me vengan con la fachada nomás. A mí no vengas y me digas, ¿sabes qué, Dios? Yo oro todos los días de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Jesús te va a decir, yo sé que lo haces, pero ¿cuál es tu motivación del por qué lo haces? A Dios hay que amarlo por quien Él es. A Dios no hay que venir y tratar de impresionarlo como si necesitáramos convencerlo de que somos buenos. Él conoce cómo somos. Pues Él mismo nos ha salvado y nos ha dado un corazón nuevo. Pero Él dice que miremos atentamente a la perfecta ley, pero también le llama la ley de la libertad. Cuando tú vas a esos mismos pasajes de la Escritura, tú puedes entender que la palabra de Dios se convierte en algo que te trae libertad. Cuando la palabra de Dios se sigue sembrando en tu corazón, tú vas a ser una persona que va a llevar fruto. Está el ejemplo de Lucas 8:15. Pero la semilla en la tierra buena son estos los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Algunos evangelios dicen que algunos dan frutos al 100, otros al 60, otros al 30. O sea, cada uno da fruto acorde a la capacidad que está teniendo en el momento. Pero aquí la idea es que todo nacido de nuevo debe estar llevando fruto. Una persona que ha dejado de llevar fruto, entonces debe de pensar que está reprobando ante la prueba de la palabra. Se ha convertido en este hombre que nada más mira rápido y se va y se olvida rápido de qué dice la Escritura, qué dice la palabra de Dios. Bueno, y vamos a concluir con la última parte que te mencioné. Te mencioné los resultados de la disciplina ante la palabra de Dios. Santiago en el versículo 25 nos está mencionando que la persona que realmente presta atención a la palabra, que se detiene a meditarla, a repasarla, a escudriñarla, va a ser una persona en mejores posibilidades de poder ser un oidor pronto, alguien que responde rápido. Recordemos, por ejemplo, Santiago 1:12, lo voy a leer para ti. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Él dice bienaventurado aquí, pero también llegando al verso 25, él dice que la persona que no es oidora olvidadiza, sino hacedora eficaz, será bienaventurado en lo que hace. Entonces puedo concluir que una persona que se mantiene ante la palabra y persevera y deja que la palabra esté en su mente, en su corazón para obedecerla, es una persona que es dichosa, que es feliz, que está contenta, que las frustraciones de la vida no le opacan ese gozo, esa alegría de conocer a Dios, de saber que todos sus pecados han sido perdonados en Cristo y que no hay nada que le pueda separar de Dios, y que no importando cómo esté tu situación en el hogar, en el trabajo, en la vida en general, vas a poder experimentar gozo de parte de Dios, satisfacción de que eres un hijo de Dios y que estás madurando, que estás creciendo, que no te estás quedando igual, sino que estás llevando fruto. Por eso Jesús en todo el capítulo 5 de Mateo menciona como 12 veces bienaventurado, bienaventurado el que hace esto, bienaventurado el que hace esto. Todas las cosas que él menciona ahí tienen que ver con él mismo. No con el hombre, sino con Dios. El hombre que piensa, bueno, si yo tuviera esto sería feliz.
Y cuando mis hijos sean disciplinados, o cuando mis hijos tengan universidad, o cuando mi esposa cambie, o cuando mi esposo cambie, y comenzamos siempre a buscar argumentos para poder estar contentos con lo que tenemos. Cuando dice la palabra de Dios que aquel que se mantiene ante la disciplina y es constante, va a ser dichoso. Va a poder disfrutar de esa dicha que viene de Dios, que Dios comparte con él. Él también dice en el verso 26, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Pone aquí el ejemplo, ¿verdad?, de lo que nosotros entendemos como ser religioso. Religioso, la palabra religión puede aplicar a veces en el buen sentido, pero muchas veces en el mal sentido. Aquí aparece en el buen sentido. El ser religioso, según lo entiende Santiago, es ser una persona eficaz, una persona que recibe la palabra y que entonces está pronta para obedecer lo que está aprendiendo. Porque esa persona va a crecer, va a madurar. Tal vez algo muy simple tú escuchaste hoy, o tal vez en la clase para matrimonios, y tú dijiste, yo siempre peco de esa manera. Esta semana necesito yo practicar esto y mejorar en esto. Ese es un oidor pronto, ese es un oidor que está dispuesto rápido a tratar de hacer algo con lo que está escuchando. Pero él dice aquí, ¿verdad?, que si una persona se cree religiosa, pero no tiene control sobre su lengua, dice que esa religión que tiene no sirve para nada. O sea, lo bueno que tú te puedas creer como creyente cristiano al estar viniendo a buscar a Dios y recibir la palabra y pasar la prueba de la palabra, si no te ayuda a controlar tu lengua cuando debes de hacerlo, por ejemplo, cuando juzgas la palabra en lugar de detenerte a oírla, o cuando juzgas a la otra persona, tú ya sacaste una conclusión y no has dado tiempo realmente para escuchar a la otra persona y exprese por qué hizo lo que hizo, y tú rápido abres tu lengua y ofendes y sacas tu enojo, pareciera ser que la religión que estás practicando te está ayudando a avanzar poco. Es como que, hey, es una advertencia, presta atención, ¿qué está pasando? Examínate, o sea, vuélvete al gozo de Dios, recuérdate que es la palabra la que te ayuda, vuélvete a obedecerlo, no seas una persona que se sigue engañando, que nada más escucha y piensa que está haciendo la voluntad de Dios. Esa religión es algo que no sirve para mucho. ¿Qué otra cosa él menciona? Él dice que una persona que está practicando la religión verdadera, la práctica de la devoción a Dios verdadera, es una persona que se preocupa por visitar a los huérfanos y a las viudas, hablándole en el contexto de lo que ellos están viviendo. Y nosotros tratando de traerlo hacia nosotros, bueno, no necesariamente tengamos huérfanos o viudas alrededor de nosotros, pero en el tiempo de la dispersión posiblemente sí hubo muchos huérfanos y muchas viudas. Mucha gente se quedó sin hogar, ¿verdad? Vi una película, no recuerdo el nombre de la mujer, es una mujer polaca. Es en el tiempo de la guerra cuando los alemanes a través de Hitler están dominando parte de lo que es, conocemos nosotros como Europa. Después empieza la guerra, se mete Estados Unidos, se mete Inglaterra, se mete varios países. Estamos hablando como de los 1940. En ese tiempo los judíos son perseguidos de una manera muy terrible por el gobierno, no digo que por los alemanes, porque no hay algo general, pero sí por el gobierno alemán. A tal grado que los aislaban en muchos países. Uno de ellos fue Polonia, los aislaron y vivían en lo que era conocido como el gueto. No tenían lo necesario como agua, como para tener el trabajo suficiente y tener los medios suficientes, medicinas. Entonces abundaban los piojos entre ellos, la suciedad, la putrefacción. O sea, comenzó a ponerse tan difícil la situación para los judíos que una mujer polaca, viendo su necesidad y su situación de esos judíos, el final de esos judíos era que los ponían en trenes y los mandaban y los quemaban. O simplemente los formaban y los balaceaban y los mataban. Era el final de hombres, de mujeres y de niños. Esta mujer polaca salvó alrededor de unos 2.500 niños, yendo en contra del gobierno alemán. Y yo creo que esa mujer era cristiana, porque por lo menos por los frutos puede notar lo que realmente era importante para ella en la vida. Era una mujer cristiana ya, alcanzada por lo que conocemos nosotros como ya el catolicismo romano, o el cristianismo, tal vez un poco de influencia en aquellos países.
Y aunque no era una judía, se preocupó por esos judíos como si fueran sus propios niños. Y me asombró la manera como esta mujer, cuando la están torturando, la capturan porque saben lo que está haciendo. La comienzan a torturar, le golpean los pies con garrotes. Imagínense lo que es que te golpeen la palma de los pies con la más fuerza posible. Bueno, pues la dejaron totalmente inválida de los pies para poder caminar. Pero no habló, no quiso hablar quién eran los que colaboraban, los que ayudaban para poder hacer que de algunas personas llegara dinero para que ella siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Y a escondidas sacaban a los niños del guero. Los sacaban de las paredes de la comunidad judía para sacarlos y dárselos a familias polacas que estuvieran dispuestas a adoptarlos. Hacían falsificaciones falsas para recibirlos como hijos de ellos legítimos y entonces de alguna manera les salvaban la vida a estos niños que iban a morir. Y muchos de los padres judíos comenzaron a darse cuenta y comenzaban a pedirle que se llevaran a sus hijos, porque les esperaba la misma suerte. Y yo creo que Santiago es a lo que él se refiere aquí. Si la devoción a la palabra que decimos tener nos impulsa a hacer muy poco por la gente que está sufriendo alrededor de nosotros, y también no nos guardamos del mal, del mal de este mundo, termina concluyendo y dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en las aflicciones y guardarnos sin mancha del mundo, pues él dice, esta es la verdadera religión, ¿verdad? Una religión donde escuchamos la palabra de Dios, nos examina, prueba nuestro corazón para saber por qué realmente hacemos lo que hacemos y cuánto estamos dispuestos a seguir creciendo y madurando para Dios. Y finalmente que esto que estamos haciendo, bueno, se vea en actitudes prácticas y reales. Yo diría que las últimas dos cosas, aparte del gozo, de controlar tu lengua, sería ayudar a los necesitados en sus aflicciones y realmente yo de mi parte guardarme de aquellas cosas que yo sé que me perjudican espiritualmente y nada más me hacen que no piense en la palabra y que me alejan cada día de mi comunión con Dios. Yo creo que todas las cosas que te alejan de tu comunión con Dios, tú podrías decirle, ¿sabes qué? Me estás estorbando en mi vida y necesito hacer algo al respecto con esto. Bueno, terminamos ahí. Hemos hablado acerca de la prueba de la palabra. Si tuviera que darte un resumen, te diría que hemos hablado acerca de la actitud, el engaño y los resultados de la disciplina ante la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestra vida ante la prueba de la palabra? Yo sé que tal vez tú sepas que has nacido de nuevo, pero ¿tu enojo te controla para hacer cosas indebidas que deshonran a Dios? ¿Será que hay veces puedes pensar que estás bien, pero realmente te has estado engañando, escuchando nada más mucho la palabra de Dios, escuchándola y te la sabes, pero poco has querido hacer con esa parte de la Biblia que mucho te sabes? ¿Tú qué concluirías de tu propia vida? ¿Tú dirías, mi vida realmente es una vida que se disciplina en la palabra? ¿O crees que has pasado por alto la disciplina de la palabra de Dios? Definitivamente Dios no necesita cambiar, ¿verdad? Somos nosotros los que necesitamos cambiar a través de la disciplina de la palabra. Te pido, ¿verdad?, que mantengas tu atención a qué dice la palabra de Dios. ¿Qué nos está tratando de decir Santiago? No despegues tu atención de eso. No te sientas tampoco cargado como para decir, híjole, es que la idea no es que te cargues, la idea es que digas, ¿qué vas a hacer esta semana? ¿Qué vas a hacer esta semana cuando reacciones con enojo y tu motivación ya te diste cuenta que fue una motivación incorrecta? Fue una motivación personal tuya, por un beneficio tuyo, por tu síndrome de príncipe o de princesa, pero realmente no fue la justicia de Dios. Que no nos pase como a esta mujer, ¿verdad? Que por su propia pasión, por sus propios deseos y por lo que ella entendía su propia justicia, buscó lo que le convenía, se fue con el novio y hubo muerte. Y creo que es lo que puede suceder en nuestras vidas, ¿verdad? Que pequemos, que vivamos las consecuencias de nuestra propia tentación cuando nosotros no estamos siendo constantemente probados por la palabra. Que nos ayude a que recapacitemos. Te voy a invitar a que oremos y que podamos reflexionar en esto que hemos escuchado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la prueba de la palabra, Señor. Hemos estado escuchando que tu palabra, Señor,
es la que debemos de escuchar, a la que le debemos de prestar atención. Debemos de ser prontos para oírla, Señor, con atención porque hemos nacido de nuevo. Debemos de ser lentos, Señor, para enojarnos, Señor, de la manera equivocada, porque aún sabemos que sí podemos enojarnos por las cosas justas que te honran a ti. Debemos de ser lentos para hablar, para criticar, para sacar conclusiones equivocadas, Señor. Debemos de ser lentos para engañarnos a nosotros mismos, donde tal vez sabemos mucho, tenemos mucho conocimiento, pero en la práctica como que necesitamos mantener esta disciplina, Señor, de la práctica. Por favor, ayúdanos. Hoy la palabra de Dios nos ha enseñado que la palabra de Dios nos lleva a una prueba exigente, y esa prueba exigente es cuánto de lo que escuchamos practicamos. Cuánto de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado hoy a través de Santiago practicamos. Cuánto oramos, como Santiago nos enseñó en el capítulo 1, si somos constantes en la oración. Cuánto perseveramos cuando se nos presenta una prueba, o rápido queremos tirar la toalla, como dicen algunos. Señor, ¿qué más podemos practicar? Tantas cosas que Él nos ha dicho, Señor. La meditación y la atención continua, Señor, mirando la Escritura, mirando ese espejo que nos muestra las manchas que tenemos. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Gracias por lo que estás logrando tú a través de la carta de Santiago en este primer capítulo, Señor. Lo hemos terminado hoy y pedimos de tu ayuda, pedimos de la ayuda de tu Espíritu Santo que nos ayude y que nos siga convenciendo, Señor. Queremos ser personas que la palabra nos está aprobando, que la escuchamos y decimos, sí, es algo que necesito cambiar, sí, es algo que necesito obedecer, voy a hacerlo. No me voy a esperar a que alguien me diga, no me voy a esperar a que mi pareja cambie, no me voy a esperar a que mis hijos entiendan. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer porque lo hago para el Dios que amo, para aquel Dios que ha dado todo en la cruz por mí como pecador. Merecía la ira de Dios y he sido salvado. Merecía condenación y he sido dado vida nueva espiritual, Señor, a través de tu palabra. Gracias por lo que tú has hecho. Bendice a tu pueblo, edifica a tu pueblo y esta semana ayúdale, Señor, a pensar en la prueba de la palabra y a que se examinen día tras día, Señor, momento tras momento, momentos simples, específicos, pero que sean de mucho beneficio para ellos. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me despido de ustedes, pero dándoles dos anuncios. Primeramente, felicidades hoy en el Día de las Madres para todas ustedes mujeres que son mamás. Quiero expresarles que estoy contento porque aunque no podemos verlas, bueno, vamos a tener la oportunidad de festejarle a las mujeres, de recordar que son un regalo de Dios para nosotros, son el complemento para nosotros como hombres. Y qué bueno es saber, ¿verdad?, que la mujer es esa coheredera nuestra como hombres y que la mujer tiene su rol, nosotros tenemos su rol y la mujer es el excelente complemento que los hombres necesitamos. Nos sentimos contentos por conocerle a todas ustedes mujeres, desde la más joven hasta la más adulta en edad. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que te la pases bien con tu familia y que puedas recordar, ¿verdad?, en tu día como mamá la prueba de la palabra de Dios. Sé una mamá que se propone pasar esta prueba. Que Dios te bendiga y estaremos viéndonos pronto. Gracias a todos.